Bueno, damos gracias a Dios por su presencia aquí con nosotros y quiero invitarles a que abran sus Biblias en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Algunos de ellos entran a las casas y convencen a mujeres débiles llenas de pecado, que se dejan llevar por toda clase de malos deseos. Aunque ellas siempre tratan de aprender, nunca terminan de entender la verdad. Ellos están en contra de la verdad como Janes y Jambres, quienes estaban en contra de Moisés. Tienen mentes retorcidas y han fracasado en la fe, pero no tendrán éxito en lo que hacen. Y así todos verán lo tontos que son, como pasó con Janes y Jambres. Pero tú me conoces, sabes lo que enseño y cómo vivo. Sabes también el propósito de mi vida, que tengo fe, paciencia y amor, y que no me doy por vencido ante la persecución y el sufrimiento. Tú te enteraste de la clase de persecuciones que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y cómo el Señor me salvó de todo eso. Pues todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido, pero los perversos y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Pero tú sigue practicando las enseñanzas que has aprendido. Sabes que son ciertas porque conoces a quienes te las enseñaron. Desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden hacerte sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Amén. Y es muy interesante que este pasaje esté mostrando las cosas de cómo serán en los últimos tiempos. Y si uno mira esto, dice, pues esto es hoy. ¿Sí? ¿Cierto? Uno mira y lee esto, cómo es la gente, y dice, no, esto es hoy, esto tiene que ser hoy. Así es la gente hoy. Egoísta, amante del dinero, fanfarrona, orgullosa, que se insultan, que no obedecen a los padres. Eso es lo que uno ve hoy. Ve un montón de niños que no hacen caso a los papás. Ve gente que está fuera de control, que son crueles, que actúan sin pensar, orgullosos, que aman los placeres en vez de amar a Dios. Y el apóstol Pablo comienza a decirle todas estas cosas a Timoteo y fíjense cómo termina. Termina diciéndole, pero usted conoce la Biblia, usted conoce las Sagradas Escrituras. Y empieza mostrándole todo eso para luego decirle que es a través de las Escrituras que se puede llevar una vida que realmente agrade a Dios. Y contrarrestar todo eso que se está viviendo en el mundo. Y este mes de octubre usualmente se celebra el mes de la Biblia, ¿sí? En octubre, en Colombia especialmente, en Perú se celebra
y en otros países en Sudamérica se celebra en septiembre, pero en octubre en Colombia celebramos el Día de la Biblia. Y lo celebramos porque en octubre recordamos que hace 508 años, en 1517, se cumplió o fue la celebración de cuando Martín Lutero, un hombre, publicó las 95 tesis en defensa de la fe. Y esas 95 tesis en defensa de la fe originaron lo que se conoce como la Reforma Protestante, de donde viene el cristianismo evangélico que nosotros profesamos, que no tenemos que hacer cosas para ganar la salvación, sino que lo único que necesitamos es creer en Jesús. Eso fue lo que hizo la diferencia. En ese tiempo la gente creía que necesitaba hacer muchas cosas para ganarse el cielo. Y como creían eso, pues algunas personas empezaron a vendérselo. Usted quiere que necesita hacer cosas, pues yo se lo vendo. Y entonces usted lo compra y con eso que usted va a comprar, usted ya ganó el cielo. Y la gente creía esas cosas. Y este hombre, Martín Lutero, tuvo que mostrarles a través de la misma Biblia, especialmente de la carta a los romanos, que no es por las acciones que llegamos a ser hijos de Dios, sino por la fe en Jesús. Y que son nuestras acciones las que van a demostrar precisamente que hemos creído en Jesús. Y entonces, al estudiar la Biblia, reconocemos lo que la Biblia dice de ella misma. Y en este pasaje que acabamos de leer, en los versículos finales, nos dice quién es la Biblia y qué es la Biblia. Y este es un versículo que yo creo que realmente tenemos que aprendernos y guardar en nuestro corazón. El versículo 16. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Pero en la versión Reina Valera del 60 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y esa misma expresión se utiliza en la Nueva Traducción Viviente. La Biblia de la Nueva Traducción Viviente también se refiere a la Biblia como que es inspirada por Dios. Y yo quiero comenzar, antes de mirar esos 4 beneficios o esos 4 propósitos de la Biblia, que podamos mirar cómo la Biblia es inspirada por Dios, ¿sí? Es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque ese hecho de que sea inspirada por Dios tiene le da el sentido y la importancia realmente a la Biblia, ¿sí? Cuando yo me puse a buscar qué significaba o cómo se traducía inspirado por Dios en hebreo, en griego es una sola palabra, ¿sí? Inspirado por Dios, que son 3 palabras para nosotros, en griego es la palabra teoneustos. Y esa es una palabra compuesta: teos, Dios, neustos, respiración. Y más que respiración es exhalar, ¿sí? Cuando nosotros respiramos, inspiramos y exhalamos, ¿cierto? Esa es la característica de la respiración en las personas. Uno aspira, inhala y exhala, ¿cierto? Y exhala. Cuando suelta, lo que respira, lo que suelta, se llama exhalar. Y ese exhalar es esa palabra neustos. O sea que la palabra es exhalada por Dios. ¿Sí? En esta versión dice enviada por Dios. Pero es mucho más profundo que enviar. No es solamente enviado, ¿sí? Y tal vez se hace esa traducción enviado
porque recuerden cómo fue que Dios le dio vida al hombre. ¿Ustedes recuerdan cómo es que dice la Biblia que Dios le dio vida al hombre? Dice que sopló de su aliento, ¿cierto? Y le dio vida al hombre. Y es eso, a eso es a lo que se refiere. Envió, sopló, respiró. Y la palabra de Dios es ese respirar de Dios, ¿sí? Es que sale de Dios mismo. La palabra de Dios viene de Dios mismo. Su origen está en Dios. Dios la inspiró, salió de dentro de él y él se la reveló a muchas personas distintas. Los estudiosos dicen que más o menos 40 personas escribieron la Biblia. 40 personas diferentes escribieron la Biblia. Los primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se le atribuyen a Moisés. Moisés fue el que escribió esos libros. Pero de ahí para adelante, casi que una persona escribió uno de los libros. Los Salmos dicen que los escribieron varias personas. Lo escribió David, lo escribió Asaf, otros hijos de Coré escribieron los Salmos. Y de ahí en adelante, 40 personas diferentes. Y ahí es donde uno dice y se da cuenta que todas ellas fueron inspiradas por Dios, recibieron la revelación de parte de Dios. Porque no es posible que 40 personas distintas tengan un mismo sentido y le den un mismo sentido y encontremos unidad en la escritura. Y en un periodo que va más o menos de 1500 años. O sea, 1500 años duró la escritura de la Biblia. Desde que Moisés empezó a escribir Génesis hasta que Juan terminó de escribir Apocalipsis, pasaron 1500 años. Y las cosas que se ven, las profecías, lo que se dijo, son concordantes, son coincidentes. Y esa es la prueba que nosotros tenemos de que a pesar de que fueron diferentes personas, todas ellas tuvieron la misma dirección por parte de Dios. Y lo dice en la misma Biblia. Segunda carta de Pedro, vamos al final. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y dice, ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario. Los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Y en otras versiones dice que fue revelado, que fue inspirado en ellos, en esas 40 personas. 40 personas completamente diferentes, de profesiones, de oficios, de nacionalidades, de culturas, incluso de estatus social completamente diferentes. Porque había desde reyes hasta campesinos, de los que escribieron la Biblia. Sí, varios reyes escribieron la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que eran muy cultos, muy estudiados, que conocían muchísimo. Pero también había campesinos, también había cuidadores de ovejas. Desde médicos, personas que habían estudiado mucho, hasta pescadores que no tenían ningún tipo de estudio. Médicos como Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas y que escribió Hechos de los Apóstoles, hasta pescadores realmente incultos, como Pedro, que escribió ese que acabamos de leer. Y todos mantuvieron el mismo hilo conductor. El mismo sentido de la Biblia, que es la historia de la redención, que es la historia de Jesús, que es mostrar el amor de Dios a través
del mensaje de Jesús. Entonces, que la palabra de Dios, que la escritura es inspirada por Dios, significa que Dios es el autor de la Biblia. ¿Sí? La escribió Pedro, la escribió Lucas, la escribió el rey David, la escribió Moisés, muchas personas, pero el autor es Dios, porque es de donde salió. ¿Sí? Y eso es importante tenerlo, porque a veces las personas dicen, no, pero es que Pablo dijo, aquí en Timoteo. Sí, pero es quien la escribió, pero quien la inspiró, quien le dijo qué escribir, fue Dios. Dios actuaba en ellos y actuaba por ellos. Y es como lo que estamos diciendo aquí en la segunda carta que le escribió Pablo a Timoteo. Claro, ellos, su cultura, sus experiencias, su vida se ve en lo que ellos escriben. Pero lo que está escrito allí fue Dios mismo quien actuaba para que estuviera y quedara escrito y para que hoy nosotros tuviéramos esta Biblia. Y esta Biblia nos permitiera a nosotros conocer a Dios. Y vamos a ver la importancia de esta Biblia, la importancia de la Escritura, porque la Escritura es muy importante. Y por eso, en este mes que estamos recordando el mes de la Biblia, vamos nosotros a estar realmente recordando lo que la Biblia es para nosotros. Y entonces dice que Pablo le dijo a Timoteo que la Biblia, que las Escrituras, que es el mismo nombre que se le da a la Biblia, que las Escrituras son útiles para 4 cosas: para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. 4 cosas. Y cuando nosotros queremos saber qué significan esas 4 cosas, me gusta muchísimo la versión, la Nueva Traducción Viviente, porque nos dice exactamente qué significan esas 4 cosas y vamos a estudiar esas 4 cosas. Dice en la Nueva Traducción Viviente, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Enseñarnos lo que es verdad. Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Redarguirnos. Nos corrige cuando estamos equivocados. Corregir. Y nos enseña a hacer lo correcto. Nos instruye. Entonces vamos a mirar estas 4 cosas, estos 4 propósitos de la Escritura. Vamos a recordarlos, porque es importante que nosotros realmente sepamos lo que la Biblia hace en nuestra vida, para poder contrarrestar todas las cosas que estamos viendo en el mundo. ¿Sí? Ese es el sentido. ¿Sí? Por eso no nos quedamos en un versículo, sino miramos todo el capítulo para poder entender a cuenta de qué fue que Pablo dijo que la Escritura era inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Y quiero que esas 4 cosas se las lleve aquí, por eso las voy a estar repitiendo permanentemente. Entonces son 4 cosas para las que sirve la Biblia. Número 1, ¿para qué? Para enseñar. Número 2, redarguir o corregir. ¿Sí? Utilicemos, redarguir o es reprender, ¿cierto? Reprender. Quedémonos con redarguir, ¿cierto? Para que aunque es rara la palabra, vamos a tenerla allí para que no se nos confunda con corregir. Porque parecen 2 palabras que son semejantes, pero vamos a ver la diferencia entre redarguir y corregir. Entonces, otra vez. Enseñar. Instruir. Listo. Entonces empecemos con la primera. Enseñar. ¿Qué es o cómo la Biblia nos enseña? A mí me gusta, y últimamente he tenido la posibilidad ustedes han visto que yo busco cómo es la palabra en el griego, ¿sí? Porque ese nos da un sentido más amplio de lo que significa. Y busqué enseñar en griego, es la palabra didascalia, de donde viene la palabra didáctica,
¿Sí? Si han oído hablar esa palabra didáctica, y a veces uno dice, no, pero es que no, este profesor no tiene didáctica, como que no, ¿sí? Y a veces utilizamos eso con nuestros hijitos y decimos, a veces así como a la ligera, ¿cierto? Y esa palabra didáctica entonces tiene que ver con enseñar, y se refiere específicamente a la doctrina. Didascalia tenía que ver con una enseñanza, pero una enseñanza aplicada. No sé cuántos de ustedes tuvieron profesores cuando estaban estudiando que explicaban. Yo tenía un profesor de cálculo, ¿sí? Y él se paraba en el tablero y empezaba a llenar ese tablero de números y de letras y X y Y y 2 al cuadrado, y uno quedaba perdido. O sea, uno estaba ahí y uno pensaba que le estaban hablando como en japonés, uno no entendía nada, ¿sí? Y él llenaba ese tablero allá y estaba enseñando y sacaba derivadas y hacía límites, y uno decía, ¿y esto qué? ¿Para qué? ¿Esto para qué sirve en la vida? Y uno decía, esto no sirve para nada. Y entonces uno preguntaba si era muy arriesgado o muy imprudente, ¿cierto? Preguntaba, profe, ¿y esto para qué sirve? Eso era la peor ofensa. Eso ofendía al profesor de matemáticas, porque para él eso era tan importante. Y entonces la respuesta del profesor, esto le va a servir un día en la vida. Le va a servir un día en la vida. Gracias a Dios a mí no me ha llegado ese día, porque yo no aprendí nada de eso. Sí, yo no aprendí nada de eso. Yo no, o sea, a mí me ponen un límite allá y yo quedo perdido, porque en ese momento no aprendí nada. Pasé, no sé cómo, pero no sé. Eso no me ha servido en la vida para nada. ¿Sí? De pronto un ingeniero que haya, ¿cierto? De pronto a ellos sí les ha servido en su vida y lo usan todos los días, ¿cierto? A mí no. Y hay ese tipo de cosas que uno dice, ¿y esto para qué sirve? Esto no sirve para nada. ¿Sí? Esa no es didascalia. Didascalia es algo que yo puedo aplicar en mi vida. Es algo que me sirve para hacer. ¿Sí? Que yo utilizo. Y que aprendí y me sirve. Como cuando mi mamá me enseñó a hacer arroz. ¿Sí? ¿Cuánto me ha servido? ¿Cierto? Para no morirse uno de hambre. ¿Sí? Porque hace arroz y le frita un huevo y se salvó. ¿Cierto? Eso es didascalia. Eso que me enseñó mi mamá, a que yo cogiera un pocillo de arroz y le echara 2 de agua. Porque si le echaba 3, quedaba eso como una sopa. Y si le echaba 1, eso quedaba como piedras, esos granos de arroz. ¿Sí? Eso es didascalia. Eso que sirve para la vida. ¿Sí? Para la vida cotidiana. Y pensemos en esas cosas que hemos aprendido que nos han servido. ¿Sí? Como cuando nos enseñaron a manejar, por ejemplo, que nos sirve para la vida. ¿Sí? O nos enseñaron a cocinar, o nos enseñaron algunas cosas de nuestro trabajo que nos sirven todos los días, ¿cierto? Ese es didascalia. Y aquí dice que la Biblia nos sirve para eso. Nos enseña cosas prácticas. Nos enseña la verdad espiritual y nos permite aprender. La Biblia nos permite aprender. Y recuerden que uno no aprende si alguien no le enseña. ¿Sí? Es muy, muy, muy raro eso, esa idea de los autodidactas. Y fíjense que mire, aquí está la palabra autodidacta, de didascalia. ¿Sí? ¿Quién es una persona autodidacta? Que aprendió solo. Nadie le enseñó nada, pero le tocó ir y buscar. La mayoría de nosotros tuvimos a alguien que nos enseñara. Nuestra mamá, nuestros profesores en la universidad, en el instituto, aprendimos cosas. Y eso es lo que usamos todos los días. Pues la Biblia es eso mismo. Es la que nos enseña.
nos enseña esas cosas de la vida y nos permite conocer la verdad. Nos permite saber lo que es cierto. Hoy en el mundo hay muchas cosas que no son verdad, ¿no? Y ahora todos los que tenemos WhatsApp y los que a veces miramos cosas por redes sociales, uno ya tiene que tener cuidado porque no sabe si es verdad o no. ¿Sí? Todos esos videos a veces le muestran a uno y ven un video de un oso gigantesco comiendo del mismo plato con un señorito. Y pues resulta que no es verdad, que eso lo creó la inteligencia artificial porque primero se come el oso al señor que comer del plato del señor. Pero uno ya no sabe que es verdad. Sí, ya no sabe. Hay videos que uno mira, que uno ve y uno dice, ¿qué es eso? ¿Será que eso es verdad? Eso me parece como... Y son mentiras. Y ve animalitos saltando y uno... Esto no. Ya a veces ahí le dan a uno unas pistas porque aparece una letra, Sora en el, como marca y dice, no, eso ya es hecho por la inteligencia artificial. Pero hay otras cosas que uno no sabe. La gente dice tantas cosas, no, que hay que hacer esto y que usted tiene que hacer esto para agradar a Dios y que tiene que celebrar esto y que tiene que ir allí, que tiene que venir aquí. Y no sabe uno qué. La verdad está aquí. ¿Usted quiere saber la verdad? Está aquí en la Biblia. Tiene que leer la Biblia. Hace poco Mónica nos contaba de unas personas ¿en dónde fue? En África fue, Dani, que estaban esperando que el Señor viniera, o fue en los Estados Unidos. Creo que fue en Estados Unidos y que el Señor ya venía. Y que le había dicho al pastor que el Señor venía el 23 de septiembre. Y entonces, claro, le dijo a la iglesia, el pastor dijo, no, el Señor viene el 23 de septiembre, prepárese. Y claro, la gente vendió las cosas, además se puso a vender las cosas como si se pudieran llevar a la plaza, no sé. Bueno, pero vendieron las cosas y no sé qué, y que el Señor ya viene. Y él les dijo, el 23 de septiembre viene el Señor. Y todos asustados y preocupados porque el Señor venía el 23 de septiembre y se los iba a llevar. Y pues llegó el 23 de septiembre y a algunos les dio hasta paros cardíacos. El Señor se los llevó, pero no porque viniera. Pero no llegó el Señor. Y entonces el Señor les dijo, ay, no, lo que pasa es que me equivoqué de calendario. No era el calendario el que nosotros tenemos, porque en la época de Jesús era otro calendario. Entonces no es el 23 de septiembre, sino el 7 de octubre. Sí, porque se le había corrido el calendario. Entre otras de las muchas cosas que se le habían corrido al Señor, se le corrió el calendario. Y entonces el 7 tampoco llegó el Señor. Y cuando hablábamos con Daniela, Mónica nos contaba y Daniel decía, y es que no han leído en la Biblia que dice que nadie sabe el día ni la hora, ¿cierto? Ni siquiera Jesús, sino el Padre. Y entonces, ¿qué pasó? Que no leyeron y le pusieron a creerle a una persona que se le ocurrió, que dijo que Dios le había dicho cuándo iba a venir, cuando la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Así es, la verdad está es aquí, no es lo que la gente dice. Por eso cuando ustedes escuchen lo que yo les digo, ustedes vayan y muestren a ver si es verdad lo que el hermanito está diciendo, porque tiene que ser de acuerdo a lo que la Biblia dice. Si yo le digo alguna cosa que no dice en la Biblia, no me lo creo. Pero si lo que yo le estoy diciendo lo dice en la Biblia, no solo créalo, vívalo. Porque es lo que necesitamos hacer. La verdad está en la Biblia. Y nos enseña la verdad. Por eso es que tenemos que leerla. ¿Sí? Había una temporada antes, hace mucho tiempo, que la gente era así, era con la Biblia debajo del brazo. ¿Sí? Pero no la leían.
sino que la tenían era debajo del brazo para mostrarle a la gente que, y ojalá para el lado donde se vea la Biblia, así, puedan ver que uno la lleva. ¿Sí? Uy, ese señor, mírelo cómo lee la Biblia. No, no solo no la leía, sino que la sacaba a pasear. Y nos sirve cargarla y sacarla a pasear. Necesitamos leerla, porque aquí está la verdad y ella nos enseña. Ella es didascalia. Ella nos permite aprender las cosas prácticas. Nos muestra quién es Dios. Nos muestra quiénes somos nosotros. ¿Sí? Y nos muestra que antes de conocer a Dios, pues éramos pecadores, estábamos perdidos, éramos esclavos del pecado, pero que cuando conocemos a Dios, creemos en Él, lo recibimos, entonces somos hijos de Dios, somos redimidos, perdonados, somos libres, somos escogidos. Y también nos muestra cómo podemos vivir conforme a la voluntad de Dios. La Biblia es la verdad y nos enseña. Miremos unos ejemplos de qué es lo que nos enseña. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como una cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de tus ciudades. Y él les dijo al pueblo de Israel que los tuvieran atados en su brazo y que los tuvieran como una cinta en su frente. ¿Y qué significa eso? Que lo tenga atado en su brazo es cuando usted vaya a hacer algo, tenga ahí la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Cuando usted vaya a hacer algo, a pensar algo, téngalo aquí como en su mente. ¿Saben qué hizo el pueblo de Israel? Lo hizo literal. Y entonces empezaron a amarrarse aquí fragmentos de la escritura en un brazo. Y se pusieron una cajita aquí en la cabeza. Y en la cajita metían papelitos con la Biblia y se la amarraban aquí en la cabeza para tener la Biblia aquí en su frente. Y yo creo que eso no era lo que Dios estaba queriéndoles decir. ¿Sí? Porque es lo mismo. Es lo mismo que ponérsela debajo del brazo. No sirve. No es solo tenerla ahí. Usted se la puede poner ahí, pero no le entra. ¿Sí? Esa no entra por ósmosis, por traspaso. Aquí no pasa. Toca leerla para que le entre a uno a la mente. La necesitamos en la mente. Y el Salmo 119, 105, que Mónica nos ha estado compartiendo el Salmo 119 todos los días un pedacito. ¿Sí lo han estado leyendo? O como los demás cositas así pasan así de largo. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos. La palabra de Dios es lámpara. Nos muestra, no que lámpara, ¿cierto? Sino que es lámpara. Es decir, que alumbra, que me permite ver por dónde estoy andando. Es luz. Lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me permite verlo. La palabra de Dios nos enseña de manera práctica. Mateo 5 es una enseñanza práctica. Cuando miramos Mateo 5, 6 y 7, dice que Jesús se sentó, subió al monte y les enseñaba.
y les habló de muchas cosas prácticas. Perdonar, orar, ayunar, ¿cierto? Esas son las cosas que nosotros tenemos que leer aquí para aprender de la palabra de Dios. Entonces, son 4 cosas, apenas va la primera. 4 cosas que son ¿cuáles? Enseñar, redarguir, corregir e instruir. Entonces ya tenemos enseñar. Vamos con la segunda, redarguir. Redarguir es una palabra griega que es elexos, y significa literalmente reprender, convencer del error. La palabra de Dios nos muestra lo que está mal. Que la Biblia nos reprende quiere decir que nos confronta, que nos muestra a veces con una dura sinceridad nuestra realidad. A veces no nos gusta vernos, ¿cierto? A veces no nos gusta que nos digan la verdad. Yo creo que a ninguno. A mí tampoco, ¿cierto? Que le digan a uno cosas. Ay, no, usted mire lo que está haciendo. Uy, como que uno dice, Pero lo necesitamos. Necesitamos que nos muestren lo que está mal. Y por eso la Biblia dice de ella misma que es espejo. Santiago 1:23. Voy a leer desde el 22 para que no nos confundamos. Dice, pero no es suficiente con oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a ustedes mismos. Y fíjense lo que está diciendo aquí. No sean oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Sí? Si uno solo oye la palabra pero no la hace, dice que se está engañando a uno mismo. Y el 23, el que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Aquí está absolutamente claro, ¿cierto? A veces uno se mira al espejo y a veces no le gusta lo que ve, ¿cierto? Sobre todo aquí al lado de los ojos. A veces no, pero ¿sí? Cuando uno se ve al espejo y anda despelucado como yo, ¿cierto? Uno tiene que tratar de arreglarse. Y uno se mira al espejo para arreglarse, ¿cierto? Yo no creo que uno se mira al espejo solo para contemplarse. Así, uy, qué lindo, ¿cierto? Como la bruja de Blancanieves. Espejito, espejito. ¿Sí? Yo no creo que uno se mira al espejo solo para decir, campeón, qué guapo, sí. Bien, tú puedes. No, yo no conozco a mucha gente que haga eso. Creo que uno se mira al espejo es para ver cómo está y para arreglarse lo que se pueda, ¿cierto? Porque a veces uno tampoco, no hay muchas cosas. Pero uno se mira para arreglarse lo que se pueda, ¿sí? Uno no se mira para contemplarse. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que mirarnos en ella para arreglarnos, porque ella nos muestra, nos dice la verdad. Mire, usted está mal, está despelucado, ¿sí? Está así, está así. Y eso es redarguir. Redarguir es mostrarnos cómo estamos. Pero ¿saben qué es lo bueno de la palabra de Dios? Que nos redarguye, es decir, nos muestra lo que está mal, pero no para condenarnos, sino para conducirnos al arrepentimiento. Así como cuando yo me miro al espejo y me veo que estoy despelucado, pues tengo que peinarme. Así la Biblia, cuando yo me miro en ella y leo, digo, oiga,
yo estoy fallando en esto. Ella me muestra que estoy haciendo mal, que lo que estoy haciendo no está bien. Entonces tengo que dejarlo de hacer, ¿sí? Y aquí por eso Santiago dice, uno no se va y se olvida lo mal que se veía y no hace nada. Tiene que hacer algo. Debe llevarnos al arrepentimiento, debe llevarnos a cambiar. Redarguir significa reprender. Redarguir significa convencer del error y mostrar lo que está mal. Eso es lo que hace la Biblia con nosotros. Cuando yo la leo, ella me muestra lo que está mal y me permite a mí darme cuenta de cómo estoy. ¿Sí? Y es lo que necesito hacer. Miremos unos ejemplos de cómo la palabra me redarguye o me reprende. Ezequiel 33:11. Diles que el Señor Dios afirma: no quiero que muera el que hace el mal, sino que se vuelva a mí y así tenga vida. Pueblo de Israel, vuélvete a Dios, aléjate del camino de maldad para que no mueras. Y eso es lo que la Biblia hace. Nos muestra que Dios no quiere que se muera el que hace mal. Qué interesante, ¿cierto? Porque nosotros a veces diríamos, sí, es lo mejor. El que hace mal, pues lo que no sirva, que no estorbe, ¿sí? Pero Dios dice no. Fíjense cómo la Biblia tiene la verdad. Y la verdad dice, no, yo no quiero que muera el que hace el mal, sino que se vuelva a mí, que se arrepienta, que tenga vida. Y Hechos 3:19. Por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir. Vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Cambien su manera de pensar. ¿Sabe qué quiere decir eso en otras palabras? En una sola palabra, cambien su manera de pensar es arrepiéntanse. Eso es lo que significa arrepentirse. Cambiar la manera de pensar. A veces pensamos mal y usualmente pensamos mal. Y por eso es que actuamos mal. Si usted piensa mal, va a actuar mal. Si usted piensa que le va a ir mal, le va a ir mal. Si usted piensa que no, eso, seguir a Dios, eso no vale la pena, así va a actuar. Si usted piensa que está perdido, será esa la manera en la que se comporte. Por eso tenemos que cambiar la manera en que pensamos. Tenemos que aprender, ser corregidos, ser redarguidos, ser reprendidos por la palabra de Dios. ¿Sí? Y Dios dice que nos perdonará nuestros pecados. Entonces, número 1, propósito de la Biblia, enseñar. Número 2, redarguir. Número 3, corregir. Corregir es la palabra griega epanortosis. Epanortosis. Y epanortosis significa enderezar lo torcido. O sea, corregir significa enderezar lo torcido. Es decir, restaurado a su debida condición. Nosotros nos han vendido el cuento de que lo que nace torcido jamás se endereza, ¿no? Y hasta hay canción de eso y todo. Pero eso es una mentira. Es una mentira para que la gente siga como está. Para decirle, no, de malas, usted es así. No. Lo que está torcido se puede enderezar. No sé cuántos han
alguna vez sembrado un tomate o un pepino o una alberja? De pronto las alberjitas, porque cuando usualmente son niños los ponen a hacer a hacer esa germinación. Pero si uno no le pone un palito para que esa plantica del tomate, el pepino y la alberjita se tuercen y se riegan por el piso, porque ellas son plantas trepadoras y necesitan de palitos. Y a veces cuando uno tiene una matica y se está yendo para un lado, hay que ponerle un palito para que se enderece. Ese ayo, dice la Biblia, que es ese ayo. Ayo es ese sostén que se tiene, que endereza. La Biblia nos corrige. La Biblia no solo se queda en mostrarnos lo que está mal, que es redarguir, ¿cierto? No solo nos muestra lo que está mal, sino nos indica el camino para volver a la verdad. Y esa es la corrección. La corrección que brinda la Biblia es diferente al castigo. Nosotros siempre hemos creído que corrección y castigo es la misma cosa, ¿cierto? Y no. ¿Sí? Corregir no es castigar. Corregir no busca el desquite ni humillar, sino enderezar lo que está mal. Cuando la Biblia nos corrige, lo que está buscando es que volvamos al camino correcto. Por eso dice la Biblia que la tarea de las mamás y de los padres es corregir a sus hijos. ¿Sí? No pegarles hasta que se cansen. ¿Sí? No darles juguete hasta que se canse la mano para corregirlo. Sino volverlos a la verdad. Es decir, enderezar lo que está mal. Si los ve haciendo lo malo, tiene que hacer algo, ¿no? Y es por eso lo que vemos hoy con los niños. Los niños hacen cosas malas y los papás no les dicen nada. No los corrigen. La tarea de un papá es corregir a sus hijos. Es decirle lo que está mal. Mostrarle cómo debe andar de manera correcta. ¿Sí? Y esa diferencia entre corregir y castigar, para mí lo ejemplifica de la mejor manera los GPS, ¿cierto? El Waze. ¿Sí? A veces uno va y le dice, gire a la derecha. Gire a la derecha y uno se pasa. ¿Cierto? Y se supone que le dijo que girara a la derecha. Y el Waze es una cosa muy interesante, ¿cierto? Porque no le dice, ¿cómo es de bruto? ¿Cierto? ¡Qué bestia! Si yo le dije que volteara a la derecha. No. El Waze no nos insulta, ¿cierto? Y no dice, ahora que usted no hizo caso, ahora ya no le sigo diciendo para dónde va. Pues usted no hace caso, entonces ahora piérdase. No, ¿sabe qué hace el Waze? Dice, recalculando. Y vuelve a ubicar y me dice otra dirección para que yo no me salga del camino. Me recalcula la ruta, me endereza la ruta otra vez. Si yo me puedo salir, pero luego me dice, no, mire, es por aquí. Y entonces yo corrijo. Hay algunos que de deporte practicamos llevarle la contraria al Waze y por eso llegamos tarde a todo lado, porque no hacemos caso. Pues es otro problema, ¿sí? Si ya uno es terco y no le hace caso, pues ni modo, ¿cierto? Pero eso es lo que hace, es muy interesante. Sí, sí, y me reubica otra vez. Esa es la corrección. La Biblia nos corrige en esa manera. No nos dice, tome para que lleve. Si ve, usted no hizo caso, ahora chupe, mijito. Usted hizo lo que era malo, ahora tome. Y por eso le va a ir mal. ¿No? ¿Sí? No, dice, ok, arrepiéntase y ahora haga lo correcto. Deje de hacer eso malo que está haciendo y ahora haga esto, que es lo que agrada a Dios. A veces pensamos que Dios está con un palo ahí para darnos en el momento en que, mejor dicho,
Demos un paso para donde no es. Tome su palazo. Y su palazo viene con cualquier cosa así. Me fue mal por eso, porque no. Dios no es así. Porque Dios es bueno. Porque Dios lo que quiere es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nos da oportunidades y oportunidades y oportunidades. Y recalcula con nosotros la ruta todas las veces. Todas las veces. Porque Él es bueno. Nosotros, otra oportunidad, pero ya le di una, otra. ¿Y cuántas? Por eso Jesús tuvo que enseñarnos que teníamos que perdonar 70 veces 7. 490 veces. Eso es para que usted pierda la cuenta de cuántas veces ha perdonado. No es para que usted lleve, bueno, ya le llevo 120, le quedan que le he perdonado. No. Le quedan, sí, no. Es para que no llevemos cuenta de cuánto debemos perdonar. La palabra nos corrige, ¿sí? La palabra nos corrige. Y por último, la palabra nos instruye. La palabra nos instruye. Y instruir es la palabra griega paideia. Paideia es de donde viene la palabra pedagogía. Y significa literalmente, la traducción literal de paideia es entrenar. Por eso cuando uno lo lee en inglés dice training, ¿sí? En ese instruir es entrenar, es dar una capacitación. Eso es lo que significa instruir. Y la palabra instruir, por eso viene de ese original es paideia, hace referencia a la crianza de un niño. La Biblia hace que la persona que la lee, la persona que es instruida, se desarrolle de manera que alcance una madurez plena. Nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Dios nos instruye a través de su palabra. Es decir, quiere que crezcamos. Que cada día vayamos aprendiendo y lleguemos a una madurez. ¿Cómo llegamos a la madurez? A través de la lectura de la Biblia. Es a través de la Biblia que llegamos a esa madurez. Dios no quiere que nos quedemos chiquitos. ¿Sí? Que nos quedemos niños toda la vida. Y que no maduremos. Necesitamos crecer. Y no podemos seguir comportándonos como niños toda la vida. Imagínese uno a la edad que yo tengo haciendo pataleta. ¿Cierto? Y llorando, y yo quiero, pero es porque no. ¿Sí? Me vería re ridículo, ¿cierto? Imagínense, ¿sí? Yo, ahorita cuando en el tinto, pero yo quería el tinto con algo, no solo. Eso solo. Imagínense lo ridículo que yo me vería, ¿cierto? A veces así nos vemos nosotros con las cosas de Dios. Hacemos pataleta como niños chiquitos y Dios dice, ¿cierto? Hay que leerla para que maduremos, para que no hagamos pataletas. La Biblia busca formar nuestro carácter de acuerdo al carácter de Dios. ¿Sí? Esa es la razón por la cual la palabra nos instruye. Y sí me llama la atención ese hecho de que lo llame entrenar, ¿no? Porque entrenar significa ejercitarse en algo. Entrenar significa que uno lo hace de manera constante.
Entrenar es lo que hace uno con un deporte. Y yo les he contado, ¿no? Cuando yo, el médico, ¿usted hace ejercicio? Yo le dije, sí, yo camino al colegio. Dijo, no, eso no es ejercicio. Ejercicio es algo que usted hace todos los días de manera sistemática y por un periodo de tiempo igual. Eso caminar de vez en cuando, eso no es ejercicio. Yo tengo que ejercitarme para vivir con integridad, reflejando el corazón de Jesús en mi vida. Eso es lo que yo tengo que instruirme. Hay unos ejemplos, quiero que miremos en Proverbios, que es la mejor manera en la que un joven puede instruirse, es leyendo Proverbios. Aquí los que son jóvenes, lean Proverbios, porque es la manera en la cual van a adquirir instrucción. Proverbios 1, miren, el primer proverbio, los primeros versículos de Proverbios, del 1 al 3 nomás. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría y disciplina, para comprender discursos inteligentes, para adquirir instrucción y prudencia, honestidad, justicia y equidad, para volver sagaces a los expertos y dar a los jóvenes conocimiento y prudencia. ¿Usted quiere ser sabio? Lea Proverbios, lea la Biblia. La Biblia nos instruye. La Biblia nos permite madurar, nos permite crecer, nos permite realmente que nosotros podamos aplicar lo que estamos viviendo. Mateo 5:44 solamente como una muestra de cómo la Biblia nos instruye. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. Aquí está la instrucción, ahí está la enseñanza. La enseñanza está en la palabra de Dios. Cuando nosotros la leemos, nos va a enseñar, me va a permitir que yo sepa lo que necesito hacer. Es por eso que la Biblia es tan importante para la vida de un cristiano. Y es por eso que necesitamos leerla y debemos leerla periódicamente. Yo les animo a que ustedes lean la Biblia. No les voy a decir cuánto tienen que leer cada día, pero que sí la lean. Que sí por lo menos tengan tiempos para aprender de ella. Para que la Biblia pueda cumplir con esos 4 propósitos. De enseñar, de redarguir, de corregir y de instruir en nuestras vidas. Pidámosle a Dios que nos ayude este día a valorar la Biblia, a que la leamos para que cumpla esos propósitos en nuestra vida. Pídale a Dios que Dios le dé también el querer y el hacer. Y propóngase leer la Biblia. Propóngase sacar un tiempo, todos los días, un ratito, por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando le quede fácil. Pero lea la Biblia, porque ella le va a enseñar, le va a redarguir, le va a corregir y le va a instruir.